Bueno, nos vamos ya a el siguiente capítulo o la siguiente hora de este seminario, de esta clase que estamos teniendo con respecto a el arrebatamiento. Como ya hemos dicho, ¿verdad? Estamos aclarando por medio de la palabra que no va a haber un prearrebatamiento, que no existe un arrebatamiento antes de la gran tribulación, sino que el cristiano, el evangélico, el que está esperando la segunda venida de Jesucristo, va a pasar la gran tribulación y el arrebatamiento sucederá después de los 7 años aproximadamente de la gran tribulación. Bueno, nos habíamos quedado en Apocalipsis o Revelación, capítulo 11, versículo 15. En ese habíamos quedado para el día de hoy. Así que vamos a leerlo. Apocalipsis o Revelación 11, 15. Y dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo o de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios, eh, fíjense que aquí yo quiero como aclarar esto. Aquí donde dice que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Esto es algo que se va a escuchar, que usted va a escuchar, que yo voy a escuchar, cada uno en su idioma. Acordémonos de lo siguiente: aquí nosotros estamos dando esta clase en español, ¿verdad? Pero el español no es un idioma, digamos, oficial a nivel mundial, sino que hay países donde hablan portugués, donde hablan inglés, donde hablan francés, mandarín, japonés, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto que estamos leyendo, esto que se está, de lo que estamos hablando, cada nación lo va a oír en su lengua. Porque Jesucristo no va a venir solamente para nosotros, que hablamos español, ¿verdad? Sino que Jesucristo va a venir para todas las naciones. Entonces, esto se va a escuchar desde los cielos a la misma hora o en el mismo momento en el idioma de cada país. Entonces, imagínense el impacto, ¿verdad? De este momento que se va a escuchar esto desde los cielos. Ahora, y aquí es donde entra el que nosotros discernamos, el poder discernir los eventos. ¿Saben por qué? Porque, y en estas clases que vienen ya vamos a leer el libro de Lucas, lo vamos a agregar el libro, solamente un capítulo de Lucas a esta enseñanza por los eventos. Porque tenemos que entender lo siguiente, miren, vamos a decir así, ¿verdad? Si en España, vamos a decir, si en España, el día de hoy, vamos a poner por ejemplo el día de hoy, en cine escucha que estas palabras que dicen que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Jesucristo está en España, vengan a verlo. ¿Será que eso es cierto o será que eso es mentira? Mentira, ¿verdad? ¿Por qué es mentira? Primeramente, porque Jesucristo no va a venir a la tierra. Él no va a estar aquí en la tierra. Él no va a aterrizar, como dice Karina. Entonces, y yo quiero que se entienda eso y la razón de esta enseñanza. Porque si usted ya sabe las características de su venida, usted no va a ser engañado. Entonces, cualquier persona que diga: yo soy el Cristo y está aquí en la tierra y abrió una iglesia, o tiene una iglesia, o tiene seguidores, o hace señales y milagros, y dice, ¿verdad? Y dice: yo soy el Cristo, ese no es. Ese no es. Y usted ya lo sabe. Usted ya lo sabe, ¿por qué? Porque ya leyó la Biblia y ya se le enseñó la Biblia y se le está diciendo las características de la segunda venida. Entonces,
o que de repente aparezca uno en México o en Colombia, ¿verdad? O en Colombia y que diga, o en Ecuador, o en Brasil, en Sudamérica, o en Europa, y que diga, yo soy el Cristo, y el hombre hace señales, milagros y prodigios para convencer, y de seguro va a convencer a mucha gente. Lo más seguro es que convenza a muchas personas, pero nosotros sabemos, de acuerdo a lo que está escrito, las características de su venida. Entonces, aunque digan los medios de comunicación masivos, Jesucristo ya está en tal lugar, nosotros no debemos de correr, no debemos de verlo, no debemos de escucharlo, ni mucho menos estar bajo su dominio. ¿Por qué? Porque no es al que estamos esperando usted y yo. Al que estamos esperando usted y yo va a venir en las nubes y se va a quedar allá arriba en las nubes. Él no va a venir aquí a la tierra, ¿verdad? Esa es la señal. Entonces, cualquiera que diga yo soy, pero solo dijo en un país, pero no se escuchó en otro país, y no se escuchó desde el cielo, o no se está viendo desde el cielo, o no estamos viendo la señal en el cielo, porque eso es algo, va a ser una señal que se va a ver en todo el mundo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, esta es una señal, o esta es una advertencia, mejor dicho, a no creer en cualquier falso profeta o en cualquier falso Mesías que diga yo soy el Jesucristo y está aquí en la tierra, porque ese no es. Definitivamente ese no es. ¿Ok? Entonces, esto se va a escuchar a la misma hora, el mismo día, a la misma hora, en los diferentes idiomas en todo el mundo. Y todos vamos a saber que es Jesucristo quien está en las nubes esperándonos a nosotros. Imagínense cuántos miles de personas, porque no va a ser que el arrebatamiento solo va a suceder en España o en México, o en El Salvador, o en Honduras, o en Nicaragua, ¿verdad? O en Colombia, o en Estados Unidos. No, ¿verdad? Si usted escucha en las noticias, y aquí va otra, ¿verdad? Otra advertencia. Si usted escucha en las noticias que ha desaparecido o ha sido arrebatado un montón de gente en Estados Unidos, pero en su país no, o en Colombia no, o en México no, o en España no, ese no es el arrebatamiento. Eso es mentira. O si usted escucha, en El Salvador desapareció un montón de personas, un montón de personas fue llevada al cielo. Pero ¿y en mi país? ¿Por qué no ha salido eso en mi país? ¿O por qué no ha salido eso en las noticias o en otro país? ¿Por qué solamente en un país específico y no en todos los países? Eso es una señal o una advertencia para nosotros, para que usted sepa que ese no es el arrebatamiento. El arrebatamiento va a ser algo a nivel mundial y lo más probable, escucha bien, lo más probable es que si nosotros, y aquí va, ¿verdad? Aquí va lo tremendo, escuche, si nosotros realmente estamos en ese instante, en ese momento, que nadie sabe la hora ni el día, si nosotros estamos en ese instante, en ese momento, en santidad y conectados con Hashem, con el Dios Altísimo, con el Shaddai, con Jesucristo, entonces nos vamos. Pero si usted está en ese preciso momento, ¿verdad? Como nadie sabe el momento ni la hora, pero si en ese preciso momento usted está discutiendo, usted está peleando, a usted le quitaron su paz, o usted está entretenido en el cine, o está entretenido en el internet, o en el TikTok, o en el YouTube, o no sabemos qué red social puede haber en ese tiempo, o si usted está entretenido en cualquier otra cosa, menos en lo que debe de estar, usted va a ver las noticias de que la gente está siendo arrebatada. Esa es otra advertencia, otra señal, porque se supone que usted no va a ver esas noticias. ¿Por qué? Porque usted lo van a arrebatar. ¿Se entiende? Si nosotros estamos bien, nosotros no vamos a escuchar esa noticia. Usted no se va a enterar del arrebatamiento por medio de los canales de televisión o por medio de las redes sociales, sino que usted se va a enterar del arrebatamiento porque ya está ahí arriba. Así es como usted se va a enterar, pero no por medio del celular, no por medio de
YouTube, no por medio de las noticias, no por medio de Facebook, no por medio de ninguna red social. Usted no se va a enterar del arrebatamiento por ninguna red social. ¿Se entiende? Y si se entera, ahí hay dos cosas. Ahí hay dos cosas. Una, o es el arrebatamiento falso, o dos, cuando vino Jesucristo, la cacharon haciendo algo que no tenía que estar haciendo, o lo cacharon haciendo algo que no debía estar haciendo. Por eso es que nosotros tenemos que estar así como las 10 vírgenes, ¿verdad? ¿Quién ha escuchado ya la parábola de las 10 vírgenes? ¿Verdad? Ya escuchamos las parábolas de las 10 vírgenes, amén. Que habían 5 insensatas y que habían 5 que estaban siempre ahí, ¿verdad? Siempre pendientes, echándole leña al fuego, ungiéndose, pendientes que no se les acabara el aceite. O sea, habían 5 que realmente sí sabían que era lo que querían, y habían otras que, si pasa bueno, si no pasa pues ni modo. Habían otras 5 que no tenían muy claro el evento, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de estar en un, como decía, les decía hace tiempo a ustedes, y lo voy a decir otra vez, que hace unos años, probablemente unos 10 años, salió un anuncio comercial de una compañía de videojuegos. Eso era una compañía de videojuegos en la cual le decía a sus clientes que debían de estar en play mode, o sea, en modo de juego. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes han estado en contacto con niños o ven niños, sobrinos, lo que sea, ¿verdad? O vecinitos, lo que sea, pero hay muchos niños en este tiempo que están en un modo celular, en modo TikTok, en modo redes sociales, y su vida gira alrededor del celular o de las redes sociales. O sea, están bien metidos en el celular, en las noticias, en lo que sea, bien metidos. Esa es su vida. Su vida gira alrededor del celular. Entonces ellos están en un modo en el cual el mundo eh, los ha acomodado o los ha puesto. Y cuando no están en ese modo, si están con los videojuegos, cuando no están en ese modo, hasta están haciendo señales como que están en eso, ahí dormidos o pensando en la siguiente estrategia para ganar. Allá en Colombia yo oré por un niño que se llama, Carlitos. Él tenía una adicción a un videojuego que se llamaba Free Fire, Free Fire. Y la mamá llamó y pues como él andaba en Colombia, fuimos a orar por él porque el niño dormido hacía como que estaba con el celular en la mano y gritaba de frustración porque le habían ganado o de frustración porque no podía avanzar, estando él dormido. Entonces él llegó a un estado como de posesión, de estrés, posesión, porque no podía avanzar y ganar. Y oramos por el niño y el niño reconoció que sí, él tenía una adicción a este videojuego y pues fue liberado, ¿verdad? Entonces, de esa misma forma, poniendo ese ejemplo, de esa misma forma, nos debe de encontrar nuestro Señor, nos debe de encontrar nuestro amo, en un modo espiritual, ¿verdad? Que usted está, digamos, no sé, haciendo algo, caminando o por el parque o en su trabajo o por la calle o como sea, pero su mente y su corazón deben estar conectados con Él en todo tiempo. O sea, debemos estar en un modo espiritual en todo tiempo, no solamente estar en un modo espiritual cuando vamos a la iglesia, ¿verdad? No solamente en un modo espiritual cuando la gente va el día domingo, 1 hora a la iglesia, porque nadie tiene la certeza de que Jesucristo va a venir el día domingo de 9 a 10 cuando es el servicio, ¿verdad? Imagínese que venga el día martes cuando usted esté estresado en el trabajo y ande maldiciendo ahí
y le hayan quitado su paz y le haya salido algo ahí que lo haya sacado del modo espiritual, imagínense. Entonces, debemos de cuidar eso, ¿verdad? Debemos de cuidar nuestro estado espiritual por conveniencia nuestra. Ahora, ¿cómo es que cuidamos nuestro estado espiritual? Lo cuidamos practicando estar en ese estado. ¿De qué manera practicamos estar en ese estado? Así como usted aprendió a estar en un estado de el trabajo. Usted está en el trabajo y pensando solo en el trabajo. Y llega a su casa pensando en el trabajo. En qué es lo que va a hacer el siguiente día. O qué se le olvidó hacer en su trabajo. O qué dejó a medias en el trabajo. ¿Verdad? Entonces lo mismito es. El estar en un modo espiritual es estar siempre pensando en Dios. ¿Ya leí la Biblia? No, no la he leído. ¿Ya oré? No, no he orado. ¿Ya hablé con Dios? No, no he hablado. Ah, dejé el libro de Apocalipsis a medias, o dejé el capítulo 5 de Lucas a medias. Necesito terminarlo, o necesito avanzar en el libro de Marcos, o necesito avanzar en los Proverbios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que su que su felicidad, que su paz, que su plenitud gire alrededor de Dios y no alrededor de las cosas. Fíjense que eh, el otro día, pensando sobre o meditando sobre el valor del ser humano, sobre el valor de la persona, sobre el valor suyo, sobre el valor mío, ¿verdad? Venía un ejemplo así, miren, venía un ejemplo así. Y el ejemplo era así. La, el ejemplo era así. Yo o el ser humano, cualquier ser humano, ¿verdad? Quien sea, un joven mexicano, hondureño, de donde sea, ¿verdad? Cualquier persona, de España, lo que sea, el ser humano no fue creado para un celular que vale $2,000. El ser humano no fue creado para un vehículo que vale 60,000, 70,000 euros, 500,000 euros, sino que eso, ese vehículo o ese yate, digamos ese carro, ese vehículo que vale 700,000 euros o $700,000, fue hecho para el ser humano. Entonces, ¿cuánto vale usted realmente? ¿Entienden? Yo no fui hecho para el iPhone. El iPhone fue hecho para mí. Yo no fui hecho para un vehículo de $700,000. Ese vehículo de $700,000 fue hecho para mí. Entonces, ¿cuán valioso soy yo? ¿Cuán valioso es usted? ¿Qué valor tan inmensurable tiene realmente usted delante de Dios, delante de la creación y delante del sistema de este mundo? Que las cosas de gran valor han sido hechas para usted y no usted para esas cosas. ¿Sabe por qué? Ningún celular ni ningún vehículo tendría valor si no hubieran humanos que lo usaran. Esa era la meditación que Dios me daba en estos días. Ninguna de esas cosas tendría valor si no hubiera un humano para usarlas. ¿Qué valor tendría? ¿Quién la usaría? ¿Verdad que no? Entonces, vea cuánto realmente vale usted, que todas esas cosas han sido hechas y tienen un valor que nunca van a superar lo que usted vale realmente. Porque usted no fue hecho para esas cosas, sino esas cosas han sido hechas para usted. ¿Para qué? Para que usted las disfrute, para que usted las use, porque usted vale más que eso. Miren, usted, cualquier ser humano, cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier adolescente, cualquier joven, vale más que un yate de $5 millones, o que un helicóptero de $6 millones, o que una casa de $6 millones. Cualquiera. Usted vale tanto, pero tanto y tanto, que una mansión de 100 millones de euros puede ser reemplazada
pero su vida no. Usted no puede ser reemplazado. ¿Cómo? ¿De qué manera? Es imposible. Pero una mansión, el dinero, eso sí puede ser reemplazable. Entonces, ese es el valor que nosotros tenemos y ese es el valor que Dios nos ha puesto y ese es el valor, aquí va. Dios reconoce ese valor, pero también quiero decirle esto, que ese es el valor que Satanás reconoce en su vida, en mi vida, en la vida de todos los humanos. Él reconoce ese valor y no puede. Ninguna de las cosas que Él ha creado alcanza el valor, el precio que usted y yo tenemos. Todo eso está debajo de nuestro valor. Haga de cuenta que nosotros somos oro, poniendo un ejemplo así, ¿verdad? Haga de cuenta que nosotros somos oro y todo lo demás es cobre, haciendo una comparación en cuanto a metales, ¿verdad? Así. Entonces, eso es lo que usted y yo valemos. Por lo tanto, yo no necesito o yo no debo de perder mi sueño pensando en que si tengo o no un iPhone, porque yo valgo más que eso. Si tengo o no un vehículo de $700,000 o euros, porque yo valgo más que eso. Entonces, si yo valgo más, eso va a venir a mí eventualmente. Tiene que venir. ¿Por qué? Porque yo valgo más. ¿Ven? Y yo valgo más porque soy hecho a imagen y semejanza de Dios, cosa que el enemigo, que Satanás, no tiene. ¿Ven? Entonces, en un pequeño paréntesis, regresamos a la clase y continuamos. Y dice que ha venido a ser de nuestro Señor y de nuestro Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos del mundo, dice, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Punto. Después dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres, perdón, el que eres, el que eras y el que has de venir. Ok. Estamos en Apocalipsis o Revelación 11:17 y dice, el que eres, el que eras y el que has de venir. Ahí está aclarando que aquí en Apocalipsis 11:17 Jesucristo aún no ha venido. Porque dice, ¿verdad? Y que has de venir. Yo quiero decir esto, Jesucristo solo va a venir dos veces. La primera cuando fue crucificado y la segunda en el arrebatamiento. Él no va a venir una tercera o cuarta vez. Entonces, si Jesucristo hubiese venido ya allá, ¿verdad? En el capítulo 9, en el capítulo 8 o antes de la gran tribulación que estamos leyendo ahorita, no diría acá que has de venir, sino que diría que ya vino, ¿verdad? Pero entonces aquí aclara, el que eres, el que eras y el que has de venir. O sea, que aquí en el capítulo 11 seguimos esperando todavía la segunda venida de Jesucristo, porque no va a venir tres veces. Amén. Entonces, vimos en la clase pasada todo lo que hicieron esos dos testigos. Vimos en la clase pasada todos los milagros, señales, plagas y cómo cerraron los cielos a voluntad durante tanto tiempo, y no podemos imaginarnos cuánto daño, cuánto sufrimiento, cuán duro fue el juicio, que las personas se regocijaron después de su muerte. Probablemente muchos evangélicos y cristianos estaban ahí celebrando también, enviándose regalitos, ¿verdad? Entonces, después de los dos testigos, aún no ha venido Jesucristo, pero sí ya está cerca. Entonces aquí aclara, el que es, el que era y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y dice el versículo 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Escuche bien, aquí va, y yo quiero que esto se entienda, por favor, porque si no hay un entendimiento, si no hay un entendimiento, la, la cortina esa o ese letargo
no va a permitir que se entienda, se valore y se aplique. Aquí va, dicen, eh, y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Aclara, yo quiero que vea cómo aquí aclara, ¿verdad? A tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Aclara, ¿para quién es el galardón? El galardón, mis amados, no es para el mundo. El galardón no es para el que cree en Dios y no vive para Él. Ya vamos a leer eso, ya vamos a leerlo. Eh, en Apocalipsis 12, 17, pero ya vamos a llegar ahí. Entonces dice que aclara, ¿verdad? El galardón es para los siervos, para sus siervos, los profetas, para sus siervos los profetas, ok, para sus siervos los profetas, para los santos y para los que temen su nombre, ok. Entonces, aquí va otra parte. En muchas religiones, en muchas doctrinas, en muchas iglesias, incluso contemporáneamente, muchos eruditos contemporáneos o muchos líderes religiosos dicen que en este tiempo, en el año 2024, ya no hay apóstoles y ya no hay profetas. Que el último apóstol fue Pablo, que el último profeta fue Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué aquí habla que se le va a dar un galardón a los profetas? ¿A cuáles profetas? ¿De cuáles profetas estará hablando? ¿Será que solamente está hablando de los profetas aquellos? ¿O será que para Dios, en la mente de Dios, aún existen y deben de haber profetas en el año 2024, deben de haber apóstoles en el año 2024, deben de haber evangelistas, pastores y maestros en el año 2024 y más adelante? ¿Será que el ministerio apostólico y profético puede ser mutilado desde una perspectiva religiosa y hacer lo que se quiera y no la voluntad de Dios? Aquí Dios está hablando sobre profetas de este tiempo, mis amados. No podemos nosotros mutilar lo que Dios ha creado, ni nosotros ni nadie, ¿verdad? Ninguna religión tiene o debe o puede mutilar algo que ya Dios ha dejado a sus profetas. Miren, hay muchas religiones, muchas iglesias donde callan y sientan a los profetas. Y como son profetas nuevos, como son personas nuevas, ellos caen en depresión, caen en confusión, porque hay iglesias que solo permiten pastores y no permiten los 5 ministerios. Entonces, si un profeta se quiere levantar, lo sientan. Entonces, esa persona que tiene un llamado profético, que Dios le habla a través de sueños, esa persona que Dios le puede hablar audiblemente o en su mente y le enseña lo que ha de venir, incluso le muestra la vida de los líderes que probablemente estén mal, o de los hermanos que pues ya sabemos que están mal, ¿verdad? Si no está bien en santidad, pues está mal. Al ellos querer expresar su voz, querer hablar para que venga arrepentimiento, no para juzgar, ¿verdad? Porque el profeta no es que llame o le diga algo que Dios le ha dicho para juzgarlo, no, ¿verdad? Sino que un profeta habla y expone el corazón o lo secreto o lo oculto de una persona para que venga arrepentimiento a la vida de esa persona, no para juzgarlo y no porque sea mejor que el otro, ¿verdad? Porque sea santo, ¿verdad? O porque sea un superhombre o muy poderoso, no, sino que es por misericordia, para que la persona tenga la oportunidad de arrepentirse de sus caminos, enderezar sus caminos y venir realmente a Dios, que no viva una vida desenfrenada, porque viviendo una vida desenfrenada no podrá entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Sino que es en santidad, buscando la santidad, viviendo en santidad para Dios, que se podrá entrar al reino de los cielos. Entonces, en muchos ministerios, desafortunadamente, en muchas congregaciones,
no permiten los profetas. Y ese es un gran error, yo quiero decir eso. Ese es un gravísimo error. Por la razón que sea, por la razón que sea, es un grave error el no permitir profetas o, en este caso, mejor dicho, los 5 ministerios en una congregación. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al pensamiento religioso humano, ya no hay profetas, ya no hay apóstoles, y el último apóstol fue el apóstol Pablo, y el último profeta fue Juan el Bautista. Eso es de acuerdo al pensamiento humano, al pensamiento religioso. Ahora, desde la perspectiva de Dios, sí, hay. Incluso podemos ver los 2 profetas. Ahí dice que los 2 profetas, que los 2 que murieron ahí en Jerusalén eran profetas. Entonces, ¿y eso de dónde salió? Aunque hayan religiones que no vayan a aceptar que ellos son profetas de Dios, pues Dios los llama profetas. A los 2 testigos, ¿verdad? Estamos hablando de los 2 testigos ahorita. Porque yo estoy segurísimo, segurísimo, que van a haber muchas religiones que van a decir, no, esos son de una secta. Y las señales que están haciendo, probablemente las están haciendo en el nombre de Belcebú. Igual como hicieron con Jesucristo. Y van a decir, no, ellos no son de mi iglesia, ellos no me representan, aquí no aceptamos profetas, y ellos se han autonombrado profetas. Son pseudo profetas o pseudo cristianos, etcétera, etcétera. Tanto nombre que el mundo se inventa para desprestigiar a los hombres y mujeres de Dios. Entonces, pero Dios sí, para Dios sí son profetas, y como para Él sí son profetas, Él los va a levantar y los va a resucitar y los va a subir al cielo y les va a decir, vénganse para acá. ¿Por qué? Porque lo que importa es la palabra de Dios, no la palabra de la religión, no la palabra de una doctrina de hombre, ¿verdad? Entonces, después dice, a los santos, ok, esta palabra o esta doctrina o esta enseñanza hace que en muchas religiones los líderes o los miembros incluso se manifiesten y que digan, no, no hay que ser legalista, no, los santos ya murieron, los santos eran solamente en aquel tiempo, ya ahora no hay santos, no hay santos, no se puede santificar uno, no hay que ser legalista, no hay que ser religioso, solo Dios es perfecto. Pero entonces, aquí cuando dice que el galardón es para los santos, ¿de qué están hablando? ¿Será que el galardón este es para los santos aquellos, o también hay galardón para los santos, o también se supone que deben de haber santos en este tiempo? ¿Será que porque es el año 2024 y la moral del mundo está por los suelos y se permite la homosexualidad, el lesbianismo, etcétera, etcétera? Todo lo que estamos viendo, ¿verdad? La dureza del corazón de las personas, el libertinaje excesivo, todo lo que sea. ¿Será que porque el mundo se está convirtiendo en Sodoma y Gomorra, no van a haber santos en este tiempo? No deben de haber, o no se debe uno de santificar o apartarse para Dios y vivir como Sodoma y Gomorra en este tiempo. ¿O será que debemos de santificarnos? Porque el santificarse, mi amado, que en hebreo sería kadosh, el santificarse es el apartarse para Dios. Entonces, el apartarse para Dios significa apartarse del mundo. Eso es santificarse, eso es ser santo, es apartarse para Dios. Ser santo, ya lo hablamos, no es la santidad no se refleja a través de la vestimenta, la santidad no se refleja a través de la forma de hablar. Así no se refleja la santidad. La santidad se refleja a través de su vida, por cómo usted habla, cómo usted vive, por su relación con Dios. Usted ora y Dios le responde en el instante, ¿verdad? No algo así que usted ora hoy y Dios le va a responder dentro de un mes, si le llegase a responder, o dentro de un año. No. Si usted está en santidad, usted está en el camino, usted se ha apartado para Dios, entonces Dios le va a responder ahora, en el ahora, no dentro de un mes, dentro de un año. Entonces, el vivir en santidad
le va a dar a usted un galardón. El galardón no es para cualquiera. El galardón no es para el mundo. Dice que el galardón es para los profetas, para los santos, para los que temen su nombre. Pero, ¿qué es realmente temer su nombre? Y yo quiero decir que en el año 2024, 99% de la población no le teme a Dios. Yo puedo decir eso. En el año 2024, 99% de la población no le teme a Dios. Cualquiera habla de Dios sin vivir para Él. Y cualquiera habla de Dios teniendo un Dios a su imagen, semejanza y conveniencia. Los brujos hablan de Dios. Las brujas hablan de Dios. Les leen el tarot en el nombre de Dios. En Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, hay mucha gente que habla de Dios como que si lo conocieran y no tienen temor de Dios, de hablar de Dios. Incluso hay gente que quiere enseñarle a usted, a mí, cómo vivir para Dios sin que ellos vivan para Dios. No, hermano, no hay que ser tan extremista, no hay que ser tan religioso, legalista, no hay que ser tan, ¿cómo es la otra palabra? Tan fanático, religioso. No, deje el fanatismo, así no se vive para Dios. Para eso está la gracia. Nosotros vivimos de gracia, no, hermano. Usted puede echarse una cervecita, un cigarrito. Sí, hermano, no es pecado. No es pecado mentir, no es pecado robar. Sí, hermano, vivimos de gracia. Tantas cosas, ¿verdad? Que podríamos poner como ejemplos. Entonces, eh, no es así, mis amados. No es así. Temerle a Dios, tenerle realmente temor a Dios, es el tener la conciencia de que Dios está en todos lados y que ni aun mi pensamiento está oculto a Él. Eso es tenerle temor a Dios, el vivir para Él, el obedecerle a Él y el hacer su voluntad. Eso es tenerle temor a Dios. Miren, fíjense que en El Salvador se está dando un fenómeno bien tremendo y es que los políticos usan mucho a Dios en su campaña. Miren, y eso ha sido tan efectivo que hasta los propios evangélicos han caído en las promesas de los líderes políticos de El Salvador. Y usan y dicen, Dios nos está ayudando. Dios está llevando a esta nación por un buen camino. Dios está con el presidente. Vamos de la mano de Dios. Pero miren, no sé en España cómo es, no sé en México, pero miren, en El Salvador, por un lado están hablando los líderes que Dios está con ellos y por otro lado hay un robo tremendo de millones y millones de dólares que nadie sabe para dónde se está yendo. Se ha quitado dinero de muchas carteras del Estado. En el año 2024 hay personas que no están cobrando sus pensiones, que trabajaron para las pensiones y no la están cobrando porque el gobierno ha tomado dinero de ahí y lo ha invertido no en hospitales, no lo ha invertido en escuelas, no se sabe en qué lo ha invertido. Y tienen el valor de decir, Dios está con nosotros, Dios está conmigo. Y usan, como ya dije, usan a Dios como una manera de hacer política. Y sabemos que, bueno, yo lo sé, yo lo tengo claro, y yo me imagino que ustedes también, sabemos que la política es decirle al pueblo lo que quieren oír, pero no hacerlo. En eso consiste la política, en decirle a la plebe, en decirle al populacho, en decirle al pueblo lo que quieren oír, pero no hacerlo. Yo tengo claro lo siguiente, miren, al único que le creo es a Dios. Si cualquiera del mundo, cualquier político, cualquier presidente, cualquier persona que anda en política dice que va a construir un puente y que necesita 50 millones de dólares, ese puente nunca va a llegar.
Y los 50 millones de dólares jamás la gente lo va a ver. O si alguien dice, necesitamos 100 millones de euros para hacer una buena obra. No, esos 100 millones de euros no creo que los veamos. Vamos a endeudar el país para hacer buenas obras. Lo endeudan y las buenas obras no se han visto en 5, en 10 años, etcétera, etcétera. Y dicen que todo lo hacen en el nombre de Dios. Entonces, estas personas, estos líderes políticos de este año 2024, no le tienen temor a Dios. Yo los puse a ellos como un ejemplo de lo que es no temerle a Dios, porque hablan como que si lo conocieran y le sirvieran, pero la realidad está muy lejos de lo que realmente es. Entonces, el galardón obviamente no va a ser para estos políticos. Ese es un ejemplo. El galardón es para aquella persona que le teme a Dios, para aquella persona que no ni siquiera puede intentar o mover o estirar la mano para robar un centavo o 10 centavos, porque sabe que Dios lo está viendo. Por poner un ejemplo. Eso es el temor de Dios. Pero esta gente roba millones de dólares, habla de Dios, roba los millones de dólares y no les da miedo robar. Entonces, el temor de Dios es eso, ¿verdad? El saber que Dios lo está viendo y que va a haber una consecuencia de sus actos. Porque, miren, para todo hay consecuencia. Para todo hay consecuencia. No hay, hasta este día, no hay una persona que ha hecho mal y no lo ha pagado. Entonces, si así como los que hacen mal pagan por su mal, nosotros haciendo bien se nos va a pagar con bien, ¿verdad? Entonces, temerle a Dios, mis amados, es eso. El saber que Él está en todos lados y que si yo hago algo malo, Él lo está viendo. Nadie puede ocultarse de Dios, nadie puede esconderse de Él. Dios está en todos lados y cuando usted tiene esa conciencia de que Dios está en todos lados, ahí viene el temor de Dios. Amén. Más adelante dice, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, a los pequeños y a los grandes. Estamos hablando de niños y estamos hablando de adultos. Dice, y de destruir a los que destruyen la tierra. Fíjense que aquí hay algo bien curioso. Aquí en esta parte donde dice, y de destruir a los que destruyen la tierra. Se nos ha enseñado, bueno, se le ha enseñado al mundo, que la deforestación, el calentamiento global y todas las catástrofes que hay en este tiempo es culpa de la humanidad, que es culpa de la masa. Ahora, la realidad es diferente, porque yo no he deforestado ningún bosque, ¿y ustedes? Yo no tengo una fábrica que provoque el calentamiento global, ¿y ustedes? Yo no tengo ninguna fábrica que contamine los ríos y los mares, ¿y ustedes? Entonces, el calentamiento global, la deforestación, ¿será culpa realmente de la población o será culpa de algunos, de una minoría, del dueño de la maderera o de la papelera o del dueño de la fábrica, de la mina, el dueño de la mina? Yo no soy dueño de ninguna mina. ¿Y ustedes? Y seguramente los que están oyendo tampoco son dueños de una mina. Entonces, ¿será la población la que está ocasionando eso o será una minoría? Esa minoría, mis amados, va a recibir un juicio. Ahí está escrito. Ahí dice, y de destruir a los que destruyen la tierra. Cada acción tiene una reacción y nadie puede huir de lo que hace.
estas personas, esta minoría que está acusando a la mayoría de ocasionar calentamiento global, deforestación, contaminación de ríos y mares, etcétera, etcétera, ellos van a recibir su juicio, no van a huir. ¿Para dónde van a huir? Para Marte no se pueden ir, eso es mentira. A la Luna tampoco se van a ir. O que van a ir a una estación espacial, menos. No tienen, el dinero no les va a alcanzar para ir a ningún lado, porque no existe, no hay ningún otro lado aparte de la Tierra. Todos vamos a ser juzgados debajo del sol. Todos. Todo mundo va a ser juzgado debajo del sol. Después dice, entonces el galardón, mis amados, es para quién? Para los profetas, para los santos, para los que temen su nombre. Y todos los demás van a ser destruidos. Para finalizar, vamos al versículo 19, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Hay una ley, fíjense que existe una ley espiritual que dice que como es arriba es abajo. Así como es arriba es abajo. Entonces, ¿quién aquí ya leyó Éxodo? Levante su manita, ¿quién ya leyó Éxodo? ¿Ya? ¿Ya leyeron Éxodo? Bueno, en el libro de Éxodo y el Pentateuco podemos ver que se le dio una orden a Moisés que construyera un templo, pero el templo que se le dijo que construyera Moisés iba a ser un templo que iba a andarse moviendo de aquí para allá. Y se le enseñó cómo era el diseño basado en el templo que está en el cielo, del el que estamos viendo en este momento. También se le dijo que construyera un arca basada en el modelo del arca que está en el cielo. Ahí está, miren, dicen que y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Así como es en el cielo, también es en la tierra. Aquí hubo un templo, un tabernáculo, así se llamaba aquí en la tierra, un tabernáculo. Y adentro del tabernáculo había un arca. Entonces, allá en el cielo, mis amados, hay un tabernáculo, hay un templo y hay un arca. ¿Qué la vamos a ver? Primeramente Dios la va a ver usted y la voy a ver yo. Y en ese momento también la vamos a ver. Cuando suceda este avance del arrebatamiento, de la iglesia. Amén. Vamos a quedarnos hasta aquí. Ya son las 10 de la mañana. Y vamos a dejar para la siguiente clase pendiente el capítulo 12 de Apocalipsis o de Revelación.